Hola, estamos nuevamente con el profesor Lenin Ernesto Malte Espinosa en un video nuevo para este año 2022. Nos habíamos estado ausentes unos momentos, pero ya estamos aquí de regreso con física de 11º grado, que los jóvenes estudiantes del Jesús Divino Obrero y el Colegio Cristo Rey les mando un gran saludo. Me han pedido, profesor, independientemente que ya estemos presencial, siempre nos gusta ver el video porque nos permite retroceder el video y poder ver detalles que tal vez en clase se nos escapan. Y entonces aquí con mucho gusto estamos deseándoles pues que tengan éxito y se puedan bachillerar todos. Un saludo especial para todos estos jóvenes que gracias a Dios me ha dado la oportunidad de impartirles clases. Bueno, estamos con el contenido que es calor específico y entonces aquí lo tenemos, pero lo vamos a combinar con equilibrio térmico. Y el ejercicio dice de la siguiente manera: introducimos 200 gramos de cobre, dice. Aquí tenemos 200 gramos de cobre que se encuentran a 150 grados Celsius en un calorímetro. Yo he buscado las imágenes para que las puedas visualizar. Aquí nosotros tenemos el cobre y aquí tenemos el calorímetro. El calorímetro trae un termómetro que permite medir la temperatura, que que tengo ahorita señalado en rojo. Aquí nosotros tenemos que contiene, dice, medio litro de agua a 20 grados Celsius. Si ustedes pueden observar, y este es el agua. En una tacita que tenemos aquí, nosotros introducimos el cobre, que es el que se presenta en pantalla. Si ustedes logran verlo, es este que está aquí. Este cobre lo introducimos en el calorímetro, dentro de esta parte que tiene aquí el calorímetro, para hacer su respectivo estudio. Entonces dice, contiene medio litro de agua a 20 grados Celsius. Calcula la temperatura de equilibrio térmico del sistema. Lo que nos están pidiendo que qué temperatura llegan a estar los dos al mezclarse, el agua y el cobre, de equilibrio. Por ejemplo, les decía en clase, como cuando yo llevo un café, lo dejo en el escritorio y comienzo a dar clase, me inspiro y se me olvida tomármelo. Hay un momento que el café ya no está a su misma temperatura como venía. Lo que pasa ahí es que llega a un equilibrio térmico con respecto al medio ambiente. Él adapta, él entrega calor, él pierde calor. En este caso, nosotros tenemos que el cobre, y vamos a ubicar aquí los datos del cobre. Tenemos que dice que su masa es de 200 gramos. Aquí lo vamos a ubicar. Masa igual a 200 gramos. ¿Qué más tenemos? Dice, se encuentra a una temperatura de 150 grados Celsius, entonces lo ubicamos aquí. Temperatura igual, voy a escribirlo un poco más arriba mejor. Ok, excelente. Entonces decimos que su temperatura letra mayúscula va a ser igual a 150 grados Celsius. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Extrayendo la información, los datos que nos están dando. Eso es lo que tenemos aquí, que marcamos en color rojo. Dice que aquí tiene medio litro de agua, entonces podemos considerar aquí que la masa, los datos del agua serían la masa igual a medio litro de agua. Su temperatura dice que son de 20 grados Celsius, entonces lo ubicamos aquí. Temperatura igual a 20 grados Celsius. Calcula la temperatura de equilibrio en ambos
Cuando lo mezclemos, tenemos que determinar la temperatura de equilibrio. Pero tenemos un dato más que no nos han dado, que es el que nos dan de tablas que ya están calculados. Por ejemplo, yo aquí te voy a aumentar la tabla para que logres visualizar y observes que el calor específico del agua es de 4186. ¿Qué? Joule dividido entre kilogramos por grado Celsius, que es esta parte de aquí. Ahí vemos la pleca que lo divide. Y el calor específico del cobre es de 390 según lo que tenemos aquí en tabla, que Joule sobre kilogramos por grado Celsius. Entonces esos datos también nosotros los vamos a ocupar. Son datos ya calculados y entonces decimos el calor específico del cobre va a ser igual a 390, dice. ¿Qué nos están dando? Dice Joule dividido entre kilogramos eso multiplicado por grado Celsius. Ahora, el calor específico del agua dice que va a ser igual a 4186. 4186 Joule, todo esto dividido entre kilogramos por grado Celsius. Ahora, observemos que las unidades de medida del calor específico de ambas sustancias están dadas en kilogramos y nosotros lo que tenemos aquí, si ustedes observan, son gramos. Y aquí tenemos litros. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer conversiones para que estemos trabajando igual. Recomiendo convertir los 200 gramos a kilogramos y el medio litro también tenemos que convertirlo a gramos y después a kilogramos. Lo vamos a hacer paso a paso. Entonces comencemos con los 200 gramos de agua. Ese cálculo lo voy a realizar en la parte aquí de la derecha, mano derecha. Observen con otro color para que tomen en cuenta que esto es un cálculo que se hace independiente. Ok, observemos. Dice 200 gramos que es la masa del cobre. Ok, aquí lo estoy ubicando y entonces decimos lo multiplico fracción. Sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces ubicamos kilogramos arriba y los gramos abajo. ¿Por qué ubicamos gramos abajo? Porque si no, no lo pudiéramos simplificar. Recuerda eso. Simplificamos la unidad de medida. En este caso sería gramo, cancela con gramo. Y nos quedaría la unidad de medida que es la que estamos deseando, que en este caso es kilogramo. Entonces esto va a ser igual a kilogramos, que es lo que estamos buscando. Y entonces decimos 2 ceros, cancelando 0. Y tendríamos 2 entre 10, me daría 0.2. Esas son operaciones básicas, ¿no?, que nos enseñan en primaria, que nosotros las tenemos que aprovechar. Entonces, ¿qué vamos a decir en este momento? Que esta masa de 200 gramos verdaderamente equivale, con la conversión, habrá lo mismo que yo diga 0.2 kilogramos. Con esto yo voy a trabajar a partir de ahorita. Nos falta convertir la masa del agua. En este caso nos la dieron en litros, si ustedes observan. Entonces, esta que tenemos aquí, diríamos lo siguiente: medio litro
lo multiplicamos por, como queremos eliminar la unidad de medida litro, ubicamos litro abajo, 1 litro, y el litro equivale a 1000 gramos. Pueden buscar en la red, en conversiones en línea, o también pueden buscar tablas de valores. Son datos que ya están calculados y nosotros únicamente lo que hacemos es ocuparlo. Cancelo la unidad de medida que me interesa, que es litro con litro, y automáticamente ya me quedaría solamente lo que es gramo. Recordad que esto equivale a gramo. Entonces simplificamos mitad 1, mitad de 1000 nos daría 500, y esto es 500 gramos. Una vez que tiene los 500 gramos, hay que pasarlo a kilogramos. Entonces hacemos la misma operación que hicimos en la primera parte en la masa del cobre. Nada más que ahora serían 500 gramos. Se multiplicaría por, dice que 1 kilogramo quedaría arriba. Y los 1000 gramos abajo. Simplificamos la unidad de medida. Se nos cancela gramo con gramo. Simplificamos 2 ceros. Estos 2 ceros cancelan estos 2 ceros de aquí. Y me quedaría una división de 5 entre 10. Solo movemos la coma decimal. Y me daría 0.5 kilogramos. Ahora ya tenemos la nueva unidad ya convertida de medio litro que teníamos al inicio del agua, y ahora sucede que es igual a 0.5 kilogramos. Y ahora ya tenemos completo masas, temperaturas, calor específico en ambos lados, tanto en el cobre como en el agua. Ya sabemos que de aquí, al unirse esto con esto, lo que nos están pidiendo es la temperatura de equilibrio. Es lo que nosotros vamos a calcular. ¿Ok? Recomiendo algo. Para que podamos diferenciar entre las masas, vamos a ubicar aquí en la parte inferior derecho, le vamos a poner aquí que es masa del cobre y le vamos a poner Cu. Aquí sería la temperatura del cobre, Cu. Entonces sería T, C sub U, y aquí sería C, que es el calor específico del cobre. De la misma manera te recomiendo que lo hagas con el agua. Aquí vamos a ponerle que es masa del agua. Vamos a ponérselo con una A. Aquí en la parte también de la temperatura, la masa del agua. Y aquí en el calor específico le vamos a poner la masa del agua. Y así nosotros vamos a poder distinguir en qué momento estamos trabajando con una masa, su calor específico y temperatura. Para nosotros poder determinar la temperatura de equilibrio, vamos a utilizar el equilibrio térmico. Por eso aquí en el contenido te hemos puesto equilibrio térmico. ¿Te fijas? Y en el equilibrio térmico vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener que calor perdido va a ser igual a calor ganado.
Calor perdido igual a calor ganado. Recuerda que el calor específico, lo voy a poner en este ladito de aquí, ahora al lado derecho. El calor específico viene de la fórmula que dice C va a ser igual al calor dividido entre ¿quién? Entre la masa por la variación de la temperatura, delta T. Donde vamos a considerar la variación de la temperatura, delta T, como la resta de la temperatura mayor menos la temperatura menor. Así lo vamos a hacer. Como cuando hacíamos con la velocidad, decíamos velocidad final menos velocidad inicial en los videos que tenemos de energía cinética. Cuando hacíamos conservación de la energía o al inicio de cinemática. Pero aquí lo vamos a tomar temperatura mayor menos temperatura menor para que se nos haga un poquito más fácil. Mano a la obra, entonces comenzamos a introducir las ecuaciones para que podamos lograr a nuestro objetivo. Entonces decimos de que lo que nos piden es calor, la Q. Por lo tanto, toda esta parte que te voy a señalar ahorita de otro color, esta parte que está aquí dividiendo el calor, pasaría prácticamente a multiplicar con el calor específico, de tal manera que la fórmula ya no va a variar. Diría ahora que el calor específico va a multiplicarse por la masa y se va a multiplicar por la variación de la temperatura, y esto va a ser igual a calor. Este calor lo vamos a sustituir aquí en cada uno, en calor ganado y calor perdido, y viceversa, calor perdido igual a calor ganado. Entonces comencemos, pero lo vamos a utilizar con sus siglas que hemos puesto, de que una es cobre y la otra es agua, para que no se nos haga difícil. Ok, decimos entonces, como se están igualando los calores, venimos y digo, a ver si se logra ver ahí. Decimos, ok, calor perdido. En este caso, recordad que la temperatura del cobre estaba a 150. Y cuando se va a mezclar con el agua, lógicamente que él va a ceder calor, él va a perder calor. Y quien va a ganar calor ahora es el agua. Por lo tanto, consideramos como calor perdido al cobre. Y decimos, siguiendo la fórmula que ya hemos despejado, calor específico del cobre por la masa del cobre, mc sub u, por la variación de la temperatura, va a ser igual, y lo mismo al lado derecho, sería en este caso calor ganado, ¿verdad? Que sería el del agua, calor específico del agua, por la masa del agua, por la variación de la temperatura que se nos va a dar ahí. Dirán, ¿y por qué, profesor, no le ha puesto usted que es temperatura del cobre y temperatura del agua? Porque recordad que hay una mezcla y lo que vamos a calcular es la temperatura de equilibrio, que es esta que tenemos aquí. Entonces nos toca en esta segunda parte ya sustituir eso, y es la parte que usted tiene que estar concentrado. Observe bien. Vamos a decir lo siguiente: el calor específico del cobre se mantiene bajo igual, multiplicado por la masa del cobre
Pero aquí viene lo bonito. Usted aquí va a ubicar la variación, la resta que le decía en delta T. Y usted analiza. Si el cobre tiene 150 de grados Celsius, cuando se mezcle con el agua, él va a perder. Pero él mantiene una temperatura todavía alta al inicio. Y aunque él mantenga una temperatura alta, la temperatura de equilibrio tal vez vaya, lo que va a haber una variación pequeña con respecto a la del agua. ¿Qué quiere decir? En este momento, la temperatura del cobre es la mayor que la temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que puede variar con respecto a los 20 grados Celsius que el agua le absorbe el calor al cobre, no va a ser mucho. Me refiero comparado a los 150 que trae el cobre. Entonces decimos que el cobre es mayor y lo restamos ¿con quién? Con la temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio yo quiero ponerla de otro color. La voy a poner en color verde. Y decimos temperatura de equilibrio. Cerramos paréntesis. Y decimos, esto va a ser igual al calor específico del agua por la masa del agua multiplicado en este caso por la variación de la temperatura. Pero en este momento aquí es otra situación, porque el agua tiene 20 grados Celsius, o sea, en ese momento esa es su temperatura, y al venir el cobre con la temperatura alta de 150, el agua va a ganar, va a absorber calor, y por tanto la temperatura de equilibrio va a ser mayor. Eso nos pasa igual como cuando estamos calentando agua en la mañana, que no nos queremos bañar con agua fría, entonces ponemos a hervir agua, la mezclamos con otra agua que ya tenemos en otro recipiente y la sentimos tibia. La temperatura va a ser mayor la de equilibrio que la temperatura inicial. Por lo tanto, aquí se invierte, nota eso, y aquí vamos a decir que la temperatura de equilibrio es la mayor y la temperatura del agua es la menor. Y aquí ponemos T sub E menos T sub A. Esto es importante aquí, porque esto depende que no te salga errado el ejercicio. ¿Ok? Nota que he puesto en color verde las temperaturas de equilibrio porque a futuro nosotros tenemos que unirlas. Tenemos que hacer que se convierta en una sola temperatura para poderla despejar y poderla encontrar. ¿Ok? Recuerda que lo que está aquí al lado derecho únicamente era las conversiones, pero el proceso lo estamos continuando en la parte de aquí, en la parte de izquierda. Ok, continuemos. Y ahora lo que nos toca es despejar la temperatura de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, te recomiendo lo siguiente. Primero hay que hacer multiplicación distributiva en este caso. ¿De quién serían las distributivas? Bueno, sería tomar, en este caso sería, vamos a ver, diríamos que vamos a multiplicar estas dos expresiones que tenemos aquí, la distributiva con lo que tenemos dentro del paréntesis. Y lo mismo, estos dos que tenemos aquí se van a multiplicar con este que está aquí de primero y después con este siguiente. Es el primer procedimiento que vamos a efectuar. Y entonces decimos de la siguiente manera: calor específico del cobre por la masa del cobre por la temperatura del cobre. Estamos multiplicando.
Ya sabemos que más por más es más y nos quedó positivo aquí. Ahora, sigue el signo menos y decimos el calor específico del cobre por la masa del cobre y ahora multiplicado por la temperatura del cobre, que lo estoy dejando siempre en verde. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el que me interesa a mí despejar, ese es el que yo quiero encontrar al final del ejercicio. Esto va a ser igualado ¿con quién? Con la multiplicación de el calor específico del agua por la masa del agua. Como estamos multiplicando primero con la temperatura de equilibrio, entonces aquí sería por la temperatura de equilibrio. Y continuamos la distributiva. De nuevo, decimos entonces menos, porque aquí tenemos más, donde tengo el cursor, más por menos, me quedaría menos. Recordad que esta expresión se está multiplicando ahora por la temperatura del agua. Entonces decimos calor específico del agua por la masa del agua multiplicado por la temperatura del agua. Si no logras verlo, puedo ampliar un poquito más y ahí creo que se ve un poco mejor. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a continuar? Tenemos que unificar la temperatura de equilibrio. Entonces, esta expresión matemática tiene temperatura de equilibrio y esta también lo tiene. Por consiguiente, te recomiendo que esta expresión busque la temperatura de equilibrio y que esta que tenemos aquí la enviemos al otro lado. Hagámoslo paso por paso. ¿Qué quiere decir? Que el calor específico del cobre no se mueve, queda igual. Por la masa del cobre, por la temperatura del cobre. Y si este que tenemos aquí al lado derecho lo pasamos al lado izquierdo y está restando, observa que está restando, pasaría al otro lado a sumar. Y entonces quedaría más calor específico del agua por la masa del agua por la temperatura del agua. Y tenemos el símbolo de igual. Ahora, ¿quién no se ha movido al otro lado? Esta expresión. Por lo tanto, esta expresión baja igual aquí en la igualdad. Lo vamos a realizar. Decimos calor del agua por la masa del agua. Y aquí sería por la temperatura de equilibrio. Y observen, este signo es negativo y como lo estamos pasando al lado derecho, pasaría a positivo. Entonces, me quedaría una suma ¿de quién? De el calor específico del cobre por la masa del cobre y por la temperatura de equilibrio. Y podemos observar ahora que tenemos al lado derecho las dos temperaturas de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que podemos extraer, obtener un factor común, pero paso a paso, no nos saltemos los procedimientos.
toda esta expresión que tenemos aquí baja igual. Aquí no se altera. ¿Qué quiere decir? Que esto me quedaría calor específico del cobre por la masa del cobre por la temperatura del cobre más el calor del agua específico por la masa del agua y la temperatura del agua. Esto baja igual. Y aquí vamos a aplicar factor común. ¿Y qué vamos a decir? Factor común, temperatura de equilibrio. ¿Y qué me va a quedar en la parte factorizada? Esta expresión, calor del agua, específico del agua, por la masa del agua, sumándose ¿qué? El calor del cobre por la masa del cobre. Y ahora ya estamos por ganar prácticamente lo que queríamos, la temperatura de equilibrio. Está a un paso. ¿Por qué? Porque esta expresión que te está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Y lo hacemos como debe de ser. Entonces decimos, a ver, el calor específico del cobre por la masa del cobre por la temperatura del cobre más el calor específico del agua, es un poquito más grande la letra, por la masa del agua por la temperatura del agua. Y esto va a ser igual ¿a qué? A la temperatura de equilibrio, que no se va a mover, pero lo que tenemos aquí pasa a dividir al lado izquierdo, porque si multiplica pasa a dividir. Entonces, por lo tanto, vamos a trazar una línea allí. Y ahora decimos que esto va a estar dividido entre el calor, se me fue un poquito, el calor del agua específico por la masa del agua más el calor del cobre más la masa del cobre. Disculpen, ahí me equivoqué. No es más, es multiplicado. Si ustedes observan, es multiplicado. No existe un más. El más está solo en la parte de aquí, donde divide estos dos términos. Para que rectifiquen ahí a la hora que estén viendo el video. Continuamos. Ya tenemos la temperatura de equilibrio. Y ahora, ¿qué nos queda? Nada más sustituir valores. Recordad que la temperatura de equilibrio que tenemos aquí la puedo ubicar al lado izquierdo y lo demás al lado derecho. Entonces voy a decir de la siguiente manera: la temperatura de equilibrio va a ser igual a ¿qué? Ahora vamos a ubicar todos los valores que vamos a operar. Lo hago así por si acaso, si no ahí lo borramos después, lo que nos sobra. Y decimos, ok, a introducir valores. Dice que tengo que introducir el calor específico del cobre, y el calor específico del cobre es de, vamos a ver, 390 Joule kilogramos por grado Celsius. Entonces usted sin miedo pone 390 Joule sobre kilogramos por grado Celsius. Ahí están los 390. Voy a ubicarlo entre paréntesis
porque va a multiplicar por la masa del cobre, y la masa del cobre, según los datos, es de 0.2 kilogramos, ya convertido, ¿no? Entonces decimos 0.2 kilogramos multiplicado ¿por quién? Por la temperatura. Y en este caso la temperatura dice que es la temperatura del cobre. Entonces la temperatura del cobre estamos hablando que es de 150 grados Celsius. Ubicamos 150 grados Celsius sumado, observen que dice ahora sumado, ya agregamos la temperatura que está aquí, que es 250, sumado ¿quién? El calor específico del agua, y el calor específico del agua dice que es de, vamos a ver, 4186, ahí estamos. Entonces vamos a ubicarlo por 4186 joule sobre kilogramo por grado Celsius. Cierro paréntesis. Multiplicado ahora por la masa del agua, y la masa del agua dice que era 0.5 kilogramos. Ok, ubicamos 0.5 kilogramos multiplicado, todo esto dice, ya hemos ubicado la masa, por la temperatura del agua, que es de 20 grados Celsius, si no me equivoco, que esta que tenemos aquí. Entonces vamos a extender un poquito más la línea porque nos hizo falta. Ahí lo vamos a dejar y continuamos con la introducción de valores, que dice que son 20 grados Celsius. Dividido todo eso entre ¿qué? Calor específico del agua. Ya lo tenemos aquí, el dato, necesitamos estar subiéndonos a ver el dato. 4186 es el calor específico del agua. Joule sobre kilogramo por grado Celsius por la masa del agua, y ya sabemos que la masa del agua es 0.5 kilogramos, sumado con el calor específico del cobre, que sería 390 joule sobre kilogramo por grado Celsius, multiplicado por la masa del agua, y la masa del agua, que sería en este caso del cobre, la masa del cobre, que serían, a ver, vamos a revisar aquí lo del cobre, la masa, creo que aquí tengo una información, sí, es 0.2 kilogramos. Ustedes dirán, ¿por qué estamos con una explicación que va pausada? Porque sé que hay estudiantes que necesitan esta explicación detallada, paso a paso. Yo no puedo suponer como docente que mis estudiantes van a llevar el mismo ritmo. No, esa es una equivocación de nosotros los docentes. Tenemos que ir pausados, tenemos que ir explicando paso a paso.
Una vez que ellos dominen ya esto, entonces ya ellos pueden ir acelerando también el ritmo con la práctica, ¿no? La práctica es el maestro. La temperatura de equilibrio va a ser igual a que, en este caso sería determinar los cálculos en la parte anterior. Pero quiero antes simplificar lo que son las unidades de medida. Fíjate en algo. Aquí kilogramos se cancela con kilogramos. Celsius se cancela con Celsius. ¿Qué te va a quedar nada más? Aquí, Joule. La unidad de medida que te queda es la del Joule. Aquí pasa lo mismo. Kilogramos, grados Celsius, kilogramos Celsius. ¿Qué te va a quedar aquí nada más? Solamente Joule. Joule con Joule se pueden sumar. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Pero aquí nos vamos a auxiliar con la supercalculadora y vamos a decir lo siguiente. Miremos. La primera parte de aquí, los 390, lo vamos a multiplicar por 0.2 y por 150, ¿ok? Esto me da 11.700, ese es el dato que voy a ubicar, 11.700, en la parte de aquí, 11.700. Pero en este caso son 11.700 joules. ¿Qué sigue ahora? El signo más. Y voy a efectuar esta parte de aquí, que corresponde, dice, me ubico aquí ahora, a los 4.186 por los 0.5 multiplicado por los 20. Esto me da 41.860. Entonces vamos a poner 41.860. ¿Qué nos quedó aquí? Joule. Ahora, en la parte de abajo, en el denominador, observen que kilogramo se cancela con kilogramo. Y aquí también kilogramo se cancela con kilogramo. ¿Qué quiere decir? Que nos va a quedar solamente Joule y grados Celsius. Entonces vamos a poner nosotros aquí lo siguiente. 4.186 multiplicado por 0.5. Me da 2093. Bueno, ubicamos 2093 en la parte de aquí. ¿Qué nos queda? Joule sobre grados Celsius. Más, vamos a la parte que tenemos aquí, en la parte derecha. Decimos, borrando memoria, que es 390 por 0.2. Da 78. Salió un poco más bajo el valor. Y entonces decimos 78 que Joule sobre grados Celsius. Ok. Como yo puedo, en este caso, puedo sumar estas dos expresiones, diríamos que la temperatura de equilibrio va a ser igual, y entonces decimos, voy a hacerlo un poquito más más corto porque no me va a alcanzar después, así lo voy a dejar de esta manera. Entonces decimos que vamos a sumar los 11.700 más los 41.860. Joule me da 53.560. 53.560
560 Joule. Y en la parte de abajo tenemos los 2093 más 78, entonces nos está dando 2171. Entonces aquí sería 2171 y aquí tenemos Joule sobre grados Celsius. Ahora vamos a dividir. A ver, tenemos 53.560 entre 2171. Nos da en fracción, le damos SD y nos da 24.67. 24.67. Podemos redondear el 6 en 7 y nos daría 24.7. Ya lo vamos a poner, pero quiero que observe esta parte de la unidad de medida. Lo explico aquí. Mira, aquí en la parte del numerador que estoy marcando ahorita con el cursor, si ustedes observan, tenemos Joule. Esto lo voy a explicar aquí. Y abajo tenemos completo una fracción que es Joule sobre grados Celsius. Entonces podemos hacerlo al gusto del cliente y decimos esto va a ser igual, le agregamos la unidad a este y me quedaría Joule sobre 1 multiplicado por la fracción del denominador invertida, porque lo pasamos a multiplicación, de división, que es la rayita que tenemos aquí, pasa a multiplicación. Entonces grados Celsius pasa arriba y Joule pasa abajo. Y bingo. Mira lo que resulta. Joule con Joule se cancela y automáticamente yo tengo grados Celsius nada más. Porque recordad que al inicio del problema lo que nos piden es temperatura, por lo tanto la unidad de medida de esto es grados Celsius. Y al final, ya redondeado, podemos decir que esto es 24.7 grados Celsius. Es la respuesta de la temperatura de equilibrio cuando el agua tenía 20 grados Celsius, llegaron los 150 del cobre y llegaron a un punto de equilibrio de 24.7 grados. Ese ha sido el ejercicio de hoy, espero que sea de mucha ayuda. Te recomiendo que lo veas todito, completo. Siempre suscríbete con el profesor Lenin Ernesto Maltés Espinosa en Mate y Física. Y si Dios nos da vida, vamos a seguir haciendo más videos. Recuerda que ahora estamos presencial, ya no podemos estar haciendo videos un poquito más seguidos, pero cuando ustedes soliciten un contenido que se les aclare y que sea muy detallado, aquí estamos para servirlo. Hasta la vista.